Buenos días, ¿cómo han estado? Bien, qué bueno, qué bueno. Esta semana ha sido una semana de grandes retos, yo creo que para muchos de nosotros, con la salida de clases de los niños, y de grandes retos porque tan pronto avanza el tiempo que ya estamos a la mitad del séptimo mes de este año. Entonces, qué bueno que podemos compartirlo y vivirlo juntos. Y el día de hoy hay una parte de la escritura que me llamó mucho la atención, de que hay ocasiones en que nosotros, en el vivir diario, pues mencionamos qué difícil nos toca, qué difícil situación estamos pasando, que apenas estábamos caminando bien, haciendo cosas con el propósito de exaltar y alabar a nuestro Dios, y algo ocurre, algo pasa. Y yo te quiero decir que encontré en la Escritura una parte de este Pablo, en la cual Pablo también vivía una situación no tan cómoda todos los días. Una situación en la que Pablo verdaderamente hay ocasiones en que se la veía muy difícil y pasaba situaciones muy complicadas. Y no tan solo complicadas, sino situaciones que verdaderamente él se dolía. Quiero con esto que vayamos a la segunda carta de Corintios, en el capítulo número 11. Segunda carta de Corintios, capítulo número 11. Y el verso número 16. Ahí en ese versículo vamos a iniciar nuestro estudio. Y bueno, vamos al 9, al versículo 9. Ahí vamos a tomarlo para que nos quede un poquito más claro este concepto. En el versículo 9 dice: y cuando estaba entre ustedes y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de serles gravoso. Tenemos un Pablo que a él no le gustaba ser carga para nadie. Y eso, hablando de este gran apóstol, hablando de este gran hombre de Dios, que él mismo pudiera decir: miren, a ver, vamos a hacer algo. A ustedes, iglesia de Corinto, yo nunca fui carga para ustedes, sino los hermanos que me acompañaban y que venían de Macedonia. Ellos eran los que sacaban adelante todo lo que yo necesitaba. Dice: y en todo me he guardado para no ser gravoso a ninguno de ustedes. Vemos a un Pablo que no le gustaba ser carga para nadie. Y si Pablo no era carga para nadie, que él incluso junto con los discípulos podía decir: sean imitadores de mí así como yo lo soy de Cristo. Cristo no era carga. Y tú y yo no debemos de cargar con situaciones que no nos corresponden. Y hay ocasiones que nos sentimos nosotros cargados y comprometidos cuando no tiene que ser de esa manera. ¿Cuántas cargas tienes en tu vida? ¿A quién tanto cargas? Y te digo algo, esas cargas no nos corresponden. En alguna ocasión, platicando con mi hermano David cuando se jubiló, él ya es jubilado, ya está pensionado desde hace muchos años, y
platicando con él yo le decía, bueno, ahora sí hermano, qué bueno que ya te jubilaste, qué bueno que ya te pensionaste. Le digo, ahora sí vas a poder disfrutar a tu familia. Me dice, no, a ver, yo ya hablé con mis hijos, yo les dije que me jubilé, pero que no soy guardería de nadie. Y eso es bien cierto, porque hay ocasiones que dicen, ya te jubilaste, ya te pensionaste, bueno, ahí te encargo a mis hijos porque tengo necesidad de trabajar. Tache, eso no funciona. No funciona. No debe de ser así porque nosotros no debemos de tener cargas hacia nadie. Y uno dice, bueno, papá, mamá, necesitamos que nos ayudes. Mira, mi esposo y yo trabajamos y pues ya tenemos un hijo y otro que viene en camino y pues necesitamos que nos ayudes. Y le dicen a los abuelos, ayúdanos. Y te digo algo, a lo mejor como visita siempre tenemos que recibirlos con alegría y con gozo, pero de que sean una responsabilidad ya no nos corresponde. Ya no nos corresponde. Sino debemos de decirles, bueno, y no programaron antes de tener hijos una situación como esta. ¿Por qué no lo programaron? Ni modo que dicen, pues es que fue sin querer, queriendo. Pues no, ¿verdad? Sino debemos de aprender a tener orden en nuestra vida. Y debemos de poner orden en todos los ámbitos de nuestra vida. Pablo no quería hacer carga. Y hay ocasiones que dicen, bueno, pues es que sabes qué, discúlpame, pero pues yo tengo que cuidar a mis hermanos, o tengo que cuidar a mis hermanas, incluso tengo que a mis hermanos pues prepararles de comer y pues ayudarles en todo lo que yo pueda. Y uno dice, bueno, pues si esa es la necesidad que tienes, qué bueno, y adelante. ¿Y de qué edad son tus hermanitos o tus hermanitas? No, pues apenas tienen 40, 45. Dices, oye, ¿se dará en estos tiempos? Yo creo que ya a estas alturas ya no se da. No debemos de tomar cargas que no nos competen, porque entonces nos quitan el gozo de vivir. Una cosa es ayudar, pero otra cosa es, como aquí lo decía, yo no quiero ser gravoso a nadie. Y Pablo a estas alturas era una persona muy joven. Pablo a estas alturas tendría cuando mucho 60 años, muy joven, que era Pablo ahí. Tenía 60 años y él decía, yo no quiero ser gravoso a nadie. Pero hay ocasiones que a los 50 años, 55 años ya nos sentimos viejos y ya empezamos a decir, no, consígueme un bastoncito de esos de 4 patitas para que no me resbale y no me caiga. Y ya nos sentimos viejos y te digo una cosa, no tiene que ser así. Sino tenemos que mantenernos con ese gozo, con esa alegría, con ese entusiasmo y fortaleza que Dios nos da. No debemos de sentirnos viejos. ¿Quieren imitar a alguien en la Biblia? Imiten a Moisés. Yo digo, Señor, por lo menos déjame ser como Moisés físicamente. A los 80 años subía al monte Sinaí, escalaba Moisés. Y a nosotros nos cuesta trabajo, oye, no sean malitos, ahí te encargo que me traigas de mi recámara esto. Pero es que tengo que subir 7 escalones, imagínate. Y nos sentimos cansados, nos sentimos mal, y no tiene que ser. Debemos de buscar con ánimo, con alegría, nuestro vivir diario. Esto apenas es una pequeña parte de lo que decía él. Miren, yo no quiero ser gravoso para nadie quiero ser gravoso. Y continúa aquí la historia diciendo de una manera muy linda que dice aquí. Dice, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no los amo, Dios lo sabe. Dice aquí, nadie me impedirá.
Yo no voy a estar impedido y voy a ir por todas las ciudades, dice, que no se le impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Dice, ¿por qué? Porque no les amo. No les amo. O sea, él verdaderamente les amaba y decía, no les amo. Dios lo sabe. Dios les sabe que los amo. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean. ¿Cuántas ocasiones hay personas que nos quieren hacer sentir que no amamos a los demás? Porque no somos partícipes de lo que ellos quieren. Aquí Pablo les decía, verdaderamente yo les amo. Dios lo sabe que los amo, pero yo no quiero tener carga hacia ninguna persona. Y luego dice, a fin de que en aquello en que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros. Y luego el versículo 13 dice de una manera muy tremenda en este versículo. Dice, porque estos son falsos apóstoles. Son falsos apóstoles. O sea que hay apóstoles falsos. Sí, hay falsos apóstoles. Y apóstoles que a lo mejor hablan muy bonito de la escritura, muy bonito de la palabra, pero son falsos apóstoles. Dice yo con ellos, pues voy a tener que tratar, voy a tenerlos que ir a ver, y nada me impedirá que la gloria de Dios se manifieste en ellos. Y te digo algo, tú y yo tenemos que luchar precisamente aún con esa gente que se dice amar a Dios y que verdaderamente no les ama. Dice aquí, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, obreros que cometen fraudes, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y te digo algo, esto es tremendo. Esto es tremendo. Esta palabra que nos dice que hay obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Gente que trata de sorprender a tu buena fe, a tu buena voluntad, a tu buena enseñanza que tienes y que te trata de sorprender. Y te digo algo, no lo hagamos. No caigamos en esas situaciones. Dice la Escritura que nosotros hemos recibido de gracia y de gracia también tenemos que dar. Y hay ocasiones en que hay grupos no sé, estos hombres que te dicen, bueno, para que tengas buena suerte te voy a mandar la rosa blanca, ¿cómo es? La rosa, o te voy a dar una rosa, y si esa rosa te la llevas a tu casa, vas a recibir todos los milagros que tú quieras. Pero dime, ¿qué tan grande es el milagro que tú quieres? Y de acuerdo a lo grande que sea el milagro, pues entonces tenemos rosas desde 10 pesos hasta 500. ¿Cuál quieres? ¿Qué tan grande es tu milagro? Y te las venden. Y te digo, Dios no es que entre más le demos numéricamente, Él va a hacer grandes cosas en nuestras vidas, sino que Dios opera a través de la fe. Por eso dice, hay obreros fraudulentos, falsos apóstoles, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y mucha gente engaña y sorprende. Y te digo algo, no debemos de caer. Jesucristo, ciertamente, Él veía la administración incluso del tabernáculo, donde Jesús se reunía. Él veía cómo depositaba la gente sus diezmos, ofrendas, ahí en el alfolí. ¿Y Jesús qué fue lo que dijo? Cuando llega esa mujer y deposita ahí 2 blancas, que eran unos cuantos centavos en aquel entonces, y les dice a todos los demás, ella dio más que todos ustedes. Y toda la gente que estaba ahí en la iglesia, ¿qué le dijo a Jesús? Toda la gente que estaba en ese templo, ¿qué le dijo?
¿Cómo, Señor? Nosotros hemos dado mucho más que... Dice, porque ustedes dan de lo que les sobra. Dice, pero esta mujer dio todo lo que tenía. Jesús no ve el número, sino ve la actitud de corazón, el deseo de decir, Dios, yo te quiero dar. Pero y lo tenemos que hacer sin que pese, sin que sea carga para nosotros, sino darlo con alegría. Y aquí lo dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y dice el versículo 14, y no es maravilla, porque el mismo, ¿quién? Satanás se disfraza como ángel de luz. Dice, no es algo nuevo, no es algo maravilloso, el mismo Satanás lo hace. Dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea que todo va a ser pagado conforme a la actitud que tiene. Aquí es tremendo, dice, así que no es extraño. Dice, si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin, ¿cuál va a ser? De acuerdo a lo que ellos hicieron. Y hay ocasiones que así lo vemos. Y te digo algo, nosotros debemos de caminar en paz con el Señor, sin ser carga, atendiendo las responsabilidades que Dios nos da, atendiendo sus mandatos, sus mandamientos, sus preceptos, sus leyes, porque así vamos a ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Que nadie nos engañe, sobre todo en los tiempos postreros, decía el Señor Jesús. Que no nos engañe, sino que tú y yo debemos de estar bien abiertos, nuestro pensamiento bien claro en cómo caminar con el Señor y que nadie nos engañe. Que nadie nos engañe. Tenemos una escritura en la que aún lo que nosotros podemos escuchar en una enseñanza, lo tenemos que valorar. A ver, lo que me enseñaron hoy, ¿viene aquí en la Biblia? Está aquí escrito. Y si está escrito, viene de Dios. ¿Qué más podemos seguir leyendo aquí? Dice, otra vez les digo, dice Pablo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recíbanme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Y dice aquí la escritura, lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, como esta confianza de gloriarme. Era esta confianza de vivir seguro en lo que Dios hace en mi vida, seguro en lo que tengo que compartir, seguro en lo que tengo que hablar, y de una manera tan clara dicen más, que nadie me tenga por loco, y si me tienen por loco no importa, pero reciban, para que yo también me gloríe un poquito, para que yo también pueda decir, si me tratan como loco, qué bueno. ¿Cuántas ocasiones nos tratan como loco? Nada más porque caminamos de acuerdo al propósito de Dios. ¿Cuántas ocasiones nos congregamos y nos dicen, ay, vas otra vez? ¿Cuántas ocasiones vamos a un estudio bíblico y dicen, y sigues en lo mismo? Pues que nos tengan como loco, y cuando nos digan acepciones como esa, ¿sabes qué? Gloríate. ¿Qué quiere decir? Dale gracias a Dios y dile, Señor, gracias, porque quiere decir que estoy bien. Gracias porque voy en el camino correcto. Gracias porque voy de acuerdo al propósito que tú tienes en mi vida. Y te digo, eso es lo importante que tenemos que hacer. Que cuando la gente nos diga, oye, ¿y qué tanto haces ahí? Tú diles, ya se dieron cuenta que estoy en lo correcto. Ya se dieron cuenta que estoy yendo en lo que es bueno, en lo que es justo, en lo que es honesto. A eso se refería Pablo. De que a Pablo, después de ser un perseguidor de la iglesia, le decían, oye, pues ¿qué estás loco? ¿Qué haces ahora haciendo tanta cosa de eso? Y Pablo, ¿qué decía? Díganme loco, no importa, recíbanme como el loco, porque me voy a gloriar y le voy a decir, gracias Dios, porque voy bien. Cuando nadie nos diga nada, sino que nos digan,
Pues se ve que vas bien, ¿verdad? Se ve que estás a gusto. Ahí sí hay que preocuparnos. Pero cuando nos digan, ¿qué tanto haces ahí? Entonces dile, gracias a Dios, voy en el camino correcto. A eso se refieren nuestros versículos. Y continúa aquí diciendo, puesto que muchos, versículo 18, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. ¿Cómo es de que se glorían según la carne? Los que presumen ¿qué? Los que pueden presumir tanto de las obras de la carne, tantas cosas de las obras de la carne que en muchas ocasiones la gente presume. Y cuando se acercan y te dicen, uy, no, pues es que sabes que yo estudié, ya tengo una licenciatura, 15 doctorados, actualmente estoy estudiando otra cosa más, y te presumen, y tú dices, ¿y para qué te sirve tanto? Si estás trabajando en lo mismo que yo. Y presumen, se glorían según la carne, se glorían según la carne, y dicen, pues, es como, fíjense nada más, hay un pastor de una iglesia que incluso alguna vez lo invité aquí. De veras, ¿les gustaron los invitados que tuvimos esta semana? Qué bendición, ¿verdad? Fueron estos hombres. Pero bueno, les quería decir que él daba su testimonio en una ocasión y él nos decía, fíjense que cuando yo empecé a conocer de Dios, había un hombre que era un hombre de oración y que conoció a mi mamá en aquel entonces y le decía, ¿sabes qué? Tu hijo va a ser rescatado y va a ser va a ser un hombre que sea pescador de hombres, va a ser un hombre entregado a la palabra, va a ser un hombre como Pedro que se va a dedicar a pescar hombres para el Señor. Y la mamá decía, ¿pero cómo? Dice, nada más velo como todos los días toma, todos los días está inconsciente, todos los días lo tengo que ir a sacar de la porquería. Y dice, y le decían, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Y este hombre que tenía esa visión en ese joven en aquel entonces, era un hombre que se llamaba, bueno, se llama, no sé, tiene muchos años que no sé de él, se llama Guillermo Bugenat, un hombre totalmente canoso y tenía, yo creo, como unos 30 años. Tenía lo que le llaman vejez prematura. Y entonces iba con la mamá y le decía, ¿y tu hijo dónde está? Porque daban un estudio bíblico en la casa de la señora, ahí por Santa Úrsula, ¿no? Y dice, pues no ha venido, y lo único que sé es que está en la pulquería. Y decía Guillermo que iba con la señora, iban y lo sacaban así tirado, lo regresaban a su casa, lo bañaban, lo arreglaban y le decían, Carlos, tú vas a ser un hombre de Dios. Carlos, tú vas a ser un hombre que te levantes, un hombre que camines de acuerdo al propósito de Dios. Y él dice que se les quedaba bien, se quedaba dormido, y cuando tenían estudio la mamá lo jalaba. Y ahí oía de la palabra del Señor y pues trataba de comportarse, pero otra vez caía y otra vez lo iban a sacar, y otra vez Guillermo lo llevaba a su casa para que lo bañaran y lo arreglaran. Hasta que llegó un momento en que este hombre le dijo, bueno, ¿tú qué quieres de mí? ¿Por qué siempre vienes y tratas de ayudarme? Dice, porque pues Dios me ha traído a levantar obreros. Dice, ese es mi propósito. Y le dijo, bueno, pues si ese es tu propósito, pues sigue confiando en lo que Dios te diga. Y le decía, déjame orar por ti. Y oraba por él. Y lo levantaba. Y en una ocasión,
cuando este hombre empezó a recibir ya a Cristo en su corazón y empezó a caminar con Él y se dio cuenta de la grandeza de lo que Dios quería hacer en su vida, empezó a tomar conciencia y era un hombre que no había terminado ni siquiera la primaria. Este hombre. Y le dijo, ¿sabes qué? Si Dios tiene un propósito en mi vida, verdaderamente me voy a alejar de todos los vicios y voy a hacer lo que tú me dices. Pero quiero que me digas quién era el hombre que me encargaba cuando iba por mí a la pulquería. Yo le decía, pues era yo. Dice, no, dime la verdad, ¿quién me saca? Dice, porque yo veía unos hombres muy grandes, vestidos de blanco, que me sacaban y me traían a mi casa. Y Guillermo les decía, era yo. No, como tú no puedes comer. ¿Quiénes eran esos hombres? Y te digo algo, yo creo que cuando tú y yo nos damos cuenta del gran poder de Dios, podemos darnos cuenta que no somos nosotros mismos, sino es Dios con nosotros. Y yo creo que Marianita y la hermana Zoila lo recuerdan a este hombre, se llama Carlos Martínez, de Amistad de Santo Domingo. Y les digo, él es un pastor actualmente y sigue teniendo una iglesia, sigue teniendo una congregación. Y te digo algo, él no terminó la primaria, no tendría de qué gloriarse en la carne, pero en el llamado de Dios es un gran hombre de Dios y tiene un propósito de Dios. Por eso es que no debemos de quitar el dedo del renglón cuando Dios tiene un llamado a tu familia, a tus hijos, a tus hijas. No quites el dedo del renglón, porque ¿qué es lo que tenemos que hacer? Perseverar en la oración, perseverar en el propósito que Dios tiene, porque van a ser alcanzados. Hay ocasiones en que podemos decir, oye, el yerno que yo tengo, qué feo me tocó, está horrible, y luego tanta cosa y tanta idea que trae, ¿qué haré con él? Mi yerno está todo gordito, cachetón. Yo decía, ¿qué vamos a hacer con esto? Y te digo algo, ahora es un hombre de Dios. Es un hombre que instruye a su esposa, que instruye a sus hijos y que cada día tienen oportunidad de ser bendecidos, de que oran, de que se congregan y de que sirven en la congregación que están. Y te digo algo, eso es lo que nosotros tenemos que ver las cosas que no son como si fueran, de orar por los yernos, por las nueras, por los hijos, por las hijas, por los nietos, orar por los hermanos, por las hermanas y verlos y declarar las cosas que no son como si fueran. Y van a ser alcanzados. La Escritura dice que si uno de la casa es salvo, todos los demás lo van a hacer. Y queremos ver casas y familias renovadas y restauradas. El problema es cuando tú y yo le queremos hacer al Espíritu Santo y queremos resolverles la vida. No les resuelvas tú la vida. Deja que trabajen con Dios. Deja que trabajen con Dios. Dejan que dependan de Dios, porque cuando dependen de ti, tú y yo nos volvemos, como aquí lo dice, gravosos. Nos volvemos un estorbo, pero para el Señor, porque dice el Señor, ¿cómo quieres que ayude si estás en medio? ¿Cómo quieres que ayude si ahí tú les resuelves? Y no tenemos que hacer eso. No tenemos que hacerlo. Es que tengo unas necesidades muy grandes y ya oraste a Dios. No, pues no he orado a Dios, pero pues vine con usted. No, conmigo no, pues pídele a Dios. A ver dónde dice cajero Bancomer. ¿No? Pídele a Dios, amigo. ¿Qué no tienes? No, sí tengo, pero soy buen administrador de la gracia de Dios. Ay, pero si tienes, sí, pero pídele a Dios, amigo.
Clama a Dios y Él te responde. ¿Qué más encontramos aquí? Dice aquí, 2 versículos más. Dice, lo que hablo, ve nada más lo que decía Pablo, lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleran a los necios, siendo ustedes cuerdos. Y hay ocasiones que la gente tolera a los necios con tal de recibir algo. ¿O no? La gente tolera a los necios. Ay, es que es insoportable. Pero ¿cómo me ayuda? Pues, ¿qué necesidad hay de eso? Y luego dice, pues toleran si alguno les esclaviza, si alguno les devora, si alguno toma lo de ustedes, lo toleran. Si alguno se enaltece, si alguno les da bofetadas. Ay, sí, me dan unas cachetadas, pero llenas de bendición. Siempre me bendice. Por lo menos la despensa me trae, pero me bendice, aunque me cachetee y me pone en vergüenza delante de todos. Ya, no, por favor, ya no. Dice, para vergüenza me les digo, dice. Aquí dice la escritura, no yo lo digo, aquí dice la escritura, para vergüenza mía les lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, dice, hablo con locura, también yo tengo osadía. Y ¿sabes qué? Eso es lo que tenemos que tener tú y yo, osadía. Como los otros son muy hábiles para muchas cosas, como los otros son muy hábiles para tantas cosas que tienen que hacer. Y uno dice, un dicho que decía mi abuelita, mira nada más, para lo malo eres bien bueno. Y para lo bueno no. Por eso Pablo decía, mira, ellos se enaltecen de lo feo, de lo malo, yo me enaltezco y yo me glorío en lo que Dios hace en mi vida. Yo también tengo osadía, así como aquellos. Nosotros también tenemos inteligencia, nosotros también somos arrojados, porque hay ocasiones que la gente o las personas saben que tú y yo amamos a Dios y abusan. Y sabes que no deben de abusar de nosotros. También debemos de tener osadía y también debemos de tener iniciativa. Y termina con esto Pablo diciendo, ¿son hebreos? Les decía a los de Corinto, ¿son hebreos? Dice, yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Cómo lo podríamos nosotros poner en palabras de nuestros tiempos? De que les dijeras, a ver, ¿son Vieiras ustedes? ¿O son Martínez? ¿O son el apellido que tú quieras? ¿Son Martínez? ¿O son Pérez? ¿O son Vieira? Dice, yo también. ¿Son descendientes del abuelo Alejandro? Pues yo también. ¿Son descendientes del tatarabuelo fulanito? Aquí dice Abraham. Pues yo también, o sea, todos venimos de lo mismo. Ya ven ustedes por qué buscan ser gravosos. Versículo 23, ¿son ministros de Cristo? Y dice, como si estuviera loco hablo, ¿verdad? Pues yo más. Yo sí soy ministro de Cristo, decía. En trabajos, más abundante. En azotes, ¿a poco la vida no te ha dado azotes? Tú que estás aquí, tú que me estás mirando en las redes sociales, todos hemos tenido azotes en el vivir diario. ¿O a poco lo que Dios nos ha dado y el camino con Dios ha sido tan sencillo? No, azotados. ¿Y qué tan azotados? Ay, híjole, a veces que decimos, oye Señor, ya no tanto amor, ¿no? Pero ¿sabes qué? Aquí Pablo le decía, miren, azotado, he sido azotado. ¿Azotado cuántas veces? Sin número. ¿En cárceles? Más. Pobre Pablo, había estado, que había conocido todas las cárceles de Asia, ya no tanto las iglesias, las cárceles de Asia. Compartía más en la cárcel que en las iglesias.
Y luego todavía continúa diciendo, mas en peligros de muerte. Muchas veces. Y yo creo que Dios nos ha traído ahora un tiempo de reposo y lindo, que no por eso quiere decir que ahora que caminamos con Dios, ya las cosas se solucionaron. A lo mejor hay cosas que tenemos que ir aprendiendo a cómo solucionarlas para vivir de acuerdo a la gloria de Dios. Pero tenemos que ir aprendiendo. Acuérdense que el cristianismo es un estilo de vida y Dios lo que hace nos enseña y aprendemos a vivir cada día mejor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por esta linda enseñanza que nos diste, Señor, a través de la vida de Pablo, a través de cómo Pablo defiende su ministerio, a través de cómo Pablo habla incluso de sufrimientos que ha tenido, a través de cómo Pablo puede sentirse con ese amor y ese cobijo que solamente viene de ti. Señor Jesús, yo te doy gracias por la vida de Pablo, porque tanto que nos enseña y tanto que nos bendice, es para que lo pongamos por obra en nuestra persona, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros nietos, Señor Jesús, con cada persona que pongas a nuestro alrededor en el transcurso de esta semana que estamos por iniciar. Que podamos ser bendición por ellos, que los podamos alcanzar, que los podamos bendecir y que puedan vivir ellos la experiencia de tener una comunión contigo, Padre amoroso. Yo te doy gracias, Padre, porque cada día podemos sentirnos con ese amor y ese cuidado que solamente viene de ti. Te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.